Hola, un saludo para todos, bendiciones, que el Señor los esté acompañando y bendiciendo grandemente. Y seguimos en oración todos también por estos momentos difíciles en los que estamos pasando, para que Dios nos dé la paz que tanto necesitamos, especialmente a ese pueblo de Ucrania que está sufriendo tanto. Que Dios verdaderamente los ayude y que pronto haya una solución a todo esto. Um, Hoy Lucas nos continúa dirigiendo en su evangelio. La semana pasada, si recuerdan, hablábamos de las tentaciones de Jesús, un momento crucial en el que nos invita y nos dice que a través y únicamente a través de la oración podemos vencer nuestras tentaciones. El Evangelio nos invita también a lanzarnos al vacío, pero al vacío no sin sentido, sino al vacío de la fe, al vacío del abandono a Dios, de la confianza plena a Él. Y eso es el mensaje central de aquel Evangelio. Hoy Lucas nos continúa hablando, pero de algo distinto, que es la transfiguración de Jesús. Para mucha gente puede ser difícil entender esto de la transfiguración porque dirán, pues bueno, yo nunca he experimentado una transfiguración. Pues la verdad, ninguno de nosotros. Pero estamos en ese proceso, en el proceso de la transfiguración para llegar a la gloria compartida con el Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy podríamos dividirlo en dos partes, que es la visión y la transfiguración. Vamos a hablar primero de la transfiguración. Nos damos cuenta de que Jesús sube al monte, a un lugar desolado, a un lugar apartado. En aquel entonces, subir a una montaña era algo sagrado, no como hoy en día, que nadie se interesa, nadie le da la importancia. Hoy subir a una montaña lo tomamos como deporte, y lo digo lo tomamos porque yo también, a mí me gusta escalar, subir a la montaña, pero no precisamente a orar. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos primero. Subir a la montaña significa buscar un momento de intimidad con el Abba, con nuestro Padre. El segundo punto es que en esa transfiguración dos personajes muy importantes vienen a conversar con Jesús, y estos son Moisés y Elías. Moisés los dos eran personajes muy importantes para el pueblo y la religión judía. Moisés porque anduvo con el pueblo por muchos lugares, guiándolos, llevándolos, dándoles los mensajes que Dios mismo le daba a él, los mandamientos de la ley. Todo esto era importantísimo para Moisés, para su pueblo, y por ello en la actualidad aún sigue siendo Moisés muy importante para el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta también que hay cierto paralelo, porque Moisés subía siempre solo al monte, a excepción de Jesús, que con él estaban 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y Moisés subía al monte solo, pero luego en algunas ocasiones lo acompañaba su hermano Aarón, Nadab o Abiú. Y más adelante también los 70 líderes que Dios mismo le pidió que escogiera, porque ya esta tarea para Moisés estaba volviendo muy pesada. Entonces, estas eran las únicas personas que podían subir al monte, porque el monte era sagrado. En la otra parte tenemos también a Elías. Elías fue un personaje, al igual que Moisés, muy importante, porque sin él no hubiese la religión para los judíos, porque él fue un defensor a capa y espada de la fe. En aquel momento las religiones estaban también alrededor y estaban tratando de conquistar la religión judía, especialmente la cananea. Y Elías fue el que luchó contra todo esto, y a él se debe actualmente la religión de los judíos.
Por eso estas dos personas son importantísimas en la historia y en el momento en que se presentan a hablar con Jesús. La otra parte es que esto quiere decir entonces que Jesús era la persona importantísima en este momento. A él había que seguir. Ya no era Moisés, ya no era Elías, era Jesús, el personaje importantísimo, el cual a través de la visión se dio a entender que era él al que debían seguir, era a él al que debían continuar escuchando. La otra cosa es la nube, la aparición de la nube. Esto es importante también. Recordemos que a Moisés y a Jesús en este instante se les aparecía o bajaba esa nube que representa la presencia misma de Dios. Y hay otros signos, cuando el monte tiembla, el fuego, todo esto son signos del poder de la presencia de Dios. La otra cosa muy importante también es la voz que se escucha alrededor de ellos. Esta es una prefiguración del bautismo de Jesús también. Cuando Jesús es bautizado y se aparece la nube, se aparece la voz que dice: este es mi hijo. Pero aquí hay algo más importante, un mandamiento, si lo podemos decir así, que dice: escuchadle. Esto es importante, escuchadle, ¿sí? Ya no es únicamente el seguirle, sino escuchar lo que Él nos está diciendo. Y luego, para terminar ya la visión, es que los discípulos le dicen: hagamos 3 chozas y quedémonos aquí, que bien se pasa aquí. Y eso es verdad. Estando con Jesús hay un conforte especial, algo que no puede ninguna persona darnos o ninguna persona experimentar si no está en ese momento. Pero no era eso únicamente. No era nada más experimentar esa alegría de poder estar con Jesús. Lo importante era bajar del monte y cargar con la cruz que todos debemos llevar, con esa cruz que el mismo Jesús llevó para nuestra salvación, y que al final fue la glorificación del mismo Cristo. Y esto es lo importante del Evangelio hoy. No es únicamente un camino a la Cuaresma, un camino a la Semana Santa y ahí murió y quedó todo. No. Es algo más. Nos invita y nos lleva a contemplar lo que es la resurrección de Jesús. Hermanos, la Semana Santa no es únicamente procesiones, no es únicamente una fiesta, es más que eso. Pero lastimosamente nos quedamos en ello. Nos quedamos en la fiesta, en la procesión, en la muerte, y nos olvidamos de la resurrección. Jesús en este Evangelio nos está invitando a nosotros a compartir también esa transfiguración, esa gloria de Dios. Esa gloria que no es fácil, claro, porque significa renunciar a mí, cargar con mi cruz, morir a mis egoísmos, morir a mí mismo y resucitar en el mismo Jesús. Y eso es el mensaje central de hoy: morir para poder compartir la gloria de Dios. Esa glorificación, hermanos, no se va a dar acá. Esa glorificación se va a dar en la resurrección, en el juicio final. Allí es donde nosotros vamos a contemplar la gloria con Jesús. Y eso es lo que muchos de nosotros estamos perdiendo el sentido. Lo verdadero, lo que verdaderamente nos hace libres como hijos de Dios. Esa gloria, el compartir esa gloria con Jesús desde ya, porque sabemos y que si confiamos y si vivimos con fe, esa gloria se nos ha dado. Pero debemos ser constantes, siendo fieles a Jesús en todo momento.
Y también la segunda lectura tiene una correlación bastante interesante con esto, porque nos habla de cómo en el pueblo de Filipo venían también otros personajes, otros misioneros de otras que llevaban únicamente el pensamiento de la comida, de cómo cuidarse, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro. ¿Sí? El Dios de la barriga, qué es lo que tenían que comer y qué es lo que no tenían que comer. Pero el Dios que Pablo predicaba era el Dios mismo de la resurrección, de la transfiguración. Pidámosle, hermanos, hermanas, a Jesús que nos ayude entonces a nosotros como seres humanos, como imperfectos que somos, que nos ayude a ser fieles a su amor, que nos ayude a llevar nuestra cruz, que al final esa será nuestro pasaporte, nuestro pasaje hacia la gloria y la glorificación con el mismo Cristo. Que el Señor les bendiga, los acompañe y por favor cuídense mucho. Sigamos rezando por la paz, por nuestros hermanos en Ucrania, que haya una solución pronta a este conflicto. Que el Señor les bendiga, los acompañe y muchísimas gracias de nuevo. Hasta una próxima. Adiós.